Buenas tardes. Reciban estas bendiciones ustedes también que nos ven ahora en vivo aquí en las redes sociales. Yo esta intercesión la extiendo a las personas que en cualquier momento, a cualquier hora, que Dios disponga que tú recibas también esta palabra, que esta palabra sea viva y eficaz como Él lo promete en su palabra, que no vuelve atrás vacía, que va a entrar en corazones con terreno fértil, en mentes fértiles, sin razonamiento humano, con esa fortaleza, razonamiento humano abierta a entrar a lo sobrenatural, que es en el único espacio donde Dios tiene lugar, porque Él no es natural, Él es sobrenatural. Y de eso quiero hablarte hoy. He querido titular esta prédica, hay que creer en Dios por si acaso. Y es una frase que pareciera como no nos queda de otra, o como desestimar la existencia de Dios. Pero en lugar de eso, esta frase es un poco sarcástica a la lógica de que Dios existe. Que no hay lógica en creer que Él no existe ni tiene intervención en todo lo creado. Esta frase la tomé de Blaise Pascal, un filósofo, matemático, escritor francés, que no es una historia bíblica, es una historia secular, pero la quiero compartir hoy porque en un momento la vida de este personaje trajo a mí una herramienta para yo poder salir en un día malo. Y ese día malo llegó a mí porque yo no estaba preparada, yo no tenía la armadura de Dios, yo no tenía el apresto del evangelio, yo estaba descalza ese día. Entonces pasó que en la escuela donde yo trabajé por muchos años, en la mañana manejábamos la parte de bachillerato, que es el high school acá. En la tarde manejábamos la parte de primaria, que es el elementary. Y en la mañana yo le impartía las materias de ciencia a los estudiantes de tercero a quinto año. Y en la tarde, era algo multididacta en esa escuela, llevaba la coordinación académica, gracias a Dios porque me dio la dueña del colegio me dio esa oportunidad de estar en todas las áreas y de allí pues aprendí mucho, gracias a Dios. Y en la tarde yo en ese momento tenía cuarto grado. Yo siempre daba cuarto, quinto y sexto por la complejidad de la matemática que me gustaba, tenía cuarto grado. Entro un día que faltaron una profesora de biología que les daba clase a quinto año. Esto era un matrimonio que nosotros contratamos y ambos eran biólogos. Ellos estudiaron en la Facultad de Humanidades, tenían pedagogía para ser profesores. Yo estudié en la Facultad Experimental de Ciencia. Pero cuando ellos no iban, yo les hacía la suplencia. Ellos faltaron y tenían ya como alrededor de unos 3, 4 meses ya impartiendo las clases. Cuando entro al aula de clase, le hago la pregunta que hacemos todos los suplentes. ¿Por dónde quedaron? Y ellos me comienzan a dar los temas, pero de una manera muy desafiante. Ellos me comenzaron a dar el tema con el contenido y todo ese contenido comprometía la existencia o no de Dios, porque era el origen de la vida, el origen del hombre. Y me di cuenta que esta profesora que ellos habían tenido por esos meses, que cuando yo la entrevisté no me di cuenta que era así, era atea, ella y su esposo, porque la poca ciencia que ellos habían estudiado los había separado de Dios. Y hay un dicho que dice Blaise Pascal, me gusta mucho, que dice, algo de ciencia te aleja de Dios, pero mucha te acerca. Porque pasa que cuando nosotros tenemos un cúmulo de conocimiento, fortalecemos en nuestro cerebro algo que se llama razonamiento humano. Este razonamiento humano se ve fortificado y llega un momento donde tú tienes que ir más allá para poder romper ese velo de razonamiento humano y llegar a lo sobrenatural. Esto es neurociencia. La corteza cerebral maneja razonamiento. Y esto pasa con la ciencia. Cuando tenemos un poco de conocimiento de algo, tenemos el poder, nos empoderamos
con ese poco de conocimiento ya creemos que lo sabemos todo. Hay una frase que me gusta de Sócrates que dice, yo solo sé que no sé nada. Yo creo que él la dijo cuando él cayó en ese ámbito, cuando él cayó en ese terreno, cuando él investigó y no se conformó y siguió más allá. Y se vio en esa inmensidad de lo sobrenatural, de lo que ya no tenía una explicación humana, se vio en esa grandeza y dijo, esto es, me muero y no me da tiempo de conocer todo. Y está bien que tú no conozcas todo, porque humanamente no podemos saberlo todo. Dios es demasiado inmenso. Y este personaje entonces me ayudó en ese momento. ¿Cómo llegué a él? Cuando yo salgo del salón de bachillerato, en la tarde entro al 4º grado y allí me tocaba hacer la lluvia de ideas. Era una dinámica que hacíamos con los niños para que ellos pudieran elegir el tema del proyecto que íbamos a hablar esos 3 meses. Académicamente se manejaba por proyecto cada lapso. Empiezo a hacer la lluvia de ideas con ellos y uno de los temas que me dan, la computadora. Me dan otros temas. En la lluvia de ideas gana el tema de la computadora y yo me voy a la casa con ese tema. Pero retomo lo de los alumnos de 5º año, porque antes de yo salir de ese salón, yo les dije, miren, todos estos argumentos que le dio su profesora de biología, están bastante fuertes. Ellos me lo dicen con una manera muy desafiante porque ellos sabían que yo creía en Dios. Yo les hacía rezar un Padre Nuestro antes de entrar a clase. Ellos me escuchaban en mis clases de biología no descartar la existencia de Dios. Y ellos fueron desafiantes conmigo. Pero yo me acordé de un profesor de química que tuve una vez, que yo respeté mucho, que en una práctica de laboratorio yo le hice una pregunta y él me dijo, Bracho, yo no sé ahora, no te puedo dar la respuesta, pero yo lo voy a investigar. Y cuando yo lo sepa, yo te lo voy a decir. Yo ese día lo admiré. Si ya yo lo respetaba por todo lo que nos había enseñado, yo ese día lo admiré. Porque él tuvo la humildad de decir, con todo lo que yo sé, eso no lo sé ahora. Yo tomé esa actitud de ese profesor, lo recordé y me paré enfrente de ellos y les dije, yo ahora no les puedo dar esta respuesta. Yo no les puedo decir nada ahora que los regrese otra vez a la creencia de que Dios existe. Pero yo sé que existe. Les voy a dar esta hoja, acostumbro mucho a hacer eso. Les voy a dar esta hoja, la van a pasar por cada pupitre y me van a colocar una sola razón que ustedes tengan para creer que Dios no existe. Ellos lo hicieron, pero fue la tarea con más ganas que ellos hicieron para desafiarme. Escribieron todo ahí, yo me llevé esa hoja, me llevé la hoja de 4º grado, tenía 2 tareas. Cuando llego a mi casa, después de todos los quehaceres, me siento en la computadora y me pongo a preparar las clases. Tomo la hoja de 5º año y digo, Dios, ¿por dónde empiezo? Porque es que yo no era participante activa de mi crecimiento espiritual. Y cuando te digo esto, te lo digo porque yo no escudriñaba la Biblia. Yo me iba a las iglesias, fui a la iglesia católica, como ya lo he dicho muchas veces, fui a muchas religiones a escuchar lo que el cura, el padre, el predicador, el pastor hablaba y leía en la Biblia. Pero yo no la escudriñaba en mi casa. Entonces, por eso digo que me considero que no era una participante activa de mi formación espiritual. Y te exhorto que tú lo seas. Pero yo digo, Señor, ayúdame. Dios mío, dame la mano aquí, porque estoy sin armadura. En ese día malo, porque para mí era muy malo que ellos me preguntaran algo y que yo no les pudiera responder. Entonces, no conseguí en ese momento nada. Yo dije, si yo les hablo de una historia bíblica, que era lo que se me presentaba en el momento, ellos están divorciados de Dios, les conviene creer que Dios no existe porque tenían una conducta bastante fuerte. Esos muchachos sin Dios, la vida hubiese sido bien desordenada. Y yo no podía dejar que eso se perdiera. Si yo les hablaba de la Biblia, ellos estaban
no estaban dispuestos a escuchar de Dios, ni de la Biblia, ni de un cuentico de esos que decían ellos. La Biblia son puros cuentos. Entonces, solté la hoja, agarro la de 4º grado y comenzo a investigar. Y me consigo con este personaje, considerado el hombre que inventó la primera computadora, llamada la Pascalina por su apellido, de Blaise Pascal. Él la crea porque él, que nació en 1623, murió en 1662 a la edad de 39 años, muy joven, para todos los aportes que este hombre estaba dando a la ciencia, a la matemática y a la religión. Considero que la vida fue bastante corta, pero Dios sabrá por qué fue así. Y aparte era creyente de Dios, firmemente, fielmente. Y Blaise Pascal, cuando yo estudio su vida, me doy cuenta que él no condicionaba la existencia de Dios a que si a él le iba bien, Dios existía. Y si pasaban cosas malas en el mundo, entonces era porque Dios no era real. Él aplicaba la lógica. Por todo lo que él investigaba y veía en el mundo y veía en la naturaleza y veía en los procesos que él manejaba químicamente y que estudiaba, él decía, Dios existe. En el mundo tendréis aflicciones, Dios existe. Lloverá sobre justos e injustos, Dios existe. Independientemente de eso, Dios existe. Y es lógico, es real y es comprobable. Y entonces este muchacho queda huérfano a los 3 años. Su vida no era la mejor. Sí era uno de los, en la pirámide social, como se manejaba en el siglo XVI y XVII, cuando él vivió. Esta pirámide la representaba el conocimiento, no el dinero. Los más sabios eran los que estaban en el tope de la pirámide y así se manejaban la pirámide social. Él pues estaba en esos picos, pero queda huérfano a los 3 años, era débil de salud, tenía una salud muy frágil, murió joven. Y este señor, yo digo que la familia era la familia que calculaba, porque su mamá tuvo la primera hija, su hermana mayor, y a los 3 años tuvo a Blaise Pascal. Y a los 3 años, tenían hasta un patrón para dar a luz, y a los 3 años tuvo la hija menor y ahí muere en el parto. O sea que él queda solo con su papá, muy pequeño, con 2 hermanas, que seguramente sus obligaciones con ellas eran comprometidas, no tuvo una infancia como cualquier niño. Y su papá era muy, pero muy ocupado, porque también era superdotado en las matemáticas y manejaba la cuenta de los mercaderes. Él pasaba mucho tiempo en su oficina y cuando él queda sin su esposa, él decide irse a París. Él nació en Francia, ellos eran de Francia, pero él se va a París y ahí radica en París. Ahí tuvo Blaise Pascal toda su vida. Y cuando él queda huérfano, ¿verdad? Su papá toma la responsabilidad también académica de sus hijos. Nunca los llevó a una escuela, él los enseñó. Eso se acostumbraba, llevarlos a una academia o tener tutores. La alta sociedad tenía tutores que educaban a sus hijos. Como él era tan estudiado, pues él se encargó de eso. O sea que Blaise Pascal conoció a su papá más como tutor en el poco tiempo que tenía por su comprometido trabajo y solo, sin esposa, con 3 niños, que como papá. O sea, él era un hombre solitario, frágil de salud, huérfano, con tareas que quizás no le dejaban disfrutar su niñez. Pero aún así, él por lógica creía en Dios. Entonces, en 1654, Blaise Pascal tuvo un encuentro sobrenatural, como lo tuvo Saulo de Tarso, como lo ha tenido mucha gente cuando Dios te quiere cuidar, cuando Dios quiere cuidar la relación con sus hijos, Él se te revela de cualquier manera. Él te puede sacar de aflicciones, de vicios, de todo lo que te quiera apartar de Él si tu corazón está dispuesto. Saulo de Tarso no estaba en contra de Jesús y en contra de las cosas de Dios porque él quería, era que él pensaba que eso era así, estaba equivocado, Él lo sacó de allí.
Blaise Pascal estaba llenándose de ciencia. De hecho, su papá, que no le quiso enseñar matemática para que no fuera esclavo igual que él del trabajo, él lo aprendió solo porque era autodidacta. Y después que aprendió todas estas ciencias solo, estudiando por sí mismo, sin ningún tutor, que crea la pascalina. Su papá contaba con una caja de arena, con un mecate con nudo, lo más avanzado que había era un ábaco, esas cuenticas que todavía usan en preescolar. Y cuando él crea la pascalina, que puede llevar acarreo, pongo el 2, llevo una, que tenía cómputos, pues él fue bastante famoso con esto. Pero cuando Dios lo ve, que él en esta era humanista, donde el ser humano ya era el centro de toda la ciencia, ya no era Dios, ya era el ser humano, Dios no dejó que él se perdiera y tuvo un encuentro sobrenatural con él. Voy a compartir contigo un versículo que está en Santiago 1, del 5 al 6, y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que se arrastran por el viento y son echadas de un lado a otro. Entonces, cuando Dios te da sabiduría y cuando tú pides sabiduría, tienes que pedirla con fe y no dudando nada. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras con algo sobrenatural? Empieza la duda. ¿Qué pasa cuando perdemos un ser querido y no sabemos con certeza dónde va a ir? Eso es duda. Y que la pidas con fe. ¿Por qué la fe, siendo la certeza de lo que no podemos ver, está en ese lado sobrenatural? Y solo con fe tú puedes seguir creyendo en Dios. Y para certificar que Dios tuvo esa gracia con Blaise Pascal, él en el puente de Neulin, en París, donde él vivía, él tuvo un accidente con los carruajes. Venía en su carruaje, el carruaje cayó en el puente y él sabía de fluidos del agua. Él sabía de tensión superficial del agua porque él era matemático, físico. Él sabía que lo que estaba a punto de ocurrir era un milagro. Los caballos de él cayeron, se hundieron y milagrosamente su carruaje flotó con él. Él sabía que esto no era natural. Y ese encuentro fue lo que hizo Dios en su vida. Le dio esa sabiduría, le dio esa fe y le dio esa confianza de que con todo el conocimiento que él podía tener en lo natural, que él estaba del otro lado y que no se perdiera. Entonces él llevaba siempre consigo una nota que siempre escribía y la metía del lado de adentro de su chaleco para no olvidarse de lo que Dios había hecho con él, la ciencia y todo lo que él conocía no lo separara de Dios. Y alguna de esas notas, la que consiguieron cuando él murió, decía así: en noviembre 23 de 1654, desde las 10:30 a las 12:30 de noche, no escribía nada específico, pero escribía palabras que describían un poco esa vivencia. Escribió en letras mayúsculas: fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni de los letrados. Certidumbre, certidumbre, sentimiento, gozo, paz. Dios de Jesucristo, Jesucristo, que nunca sea separado de él. Imagínense todas estas palabras que él siempre escribía. ¿Cómo pudo haber sido ese momento? ¿Qué habrá sentido él? Un fuego, luz, presencia de Dios. Porque no solamente él estaba viendo con sus ojos algo que era imposible en su razonamiento humano, sino que él tuvo que haber sentido la presencia de Dios en ese momento. Y en el libro que él escribe, ¿verdad? No, él no fue tan famoso por la pascalina, porque la pascalina tuvo su falla. En los engranajes eran muy débiles y se rompía y se atascaba. No hubo muchos ejemplares de ella. Y él fue más famoso por el libro La Apuesta que él escribió. Maravilloso libro. En este libro, él
hizo problemas matemáticos usando probabilidad, estadística, que es la base de la apuesta. Y ahí comprobó con cada ejercicio la probabilidad de que Dios existiera. Y en todos esos problemas que le hicieron frente a aquellos estudiosos de la época, decía, el resultado era probabilidad de que Dios existe infinito. Todos los problemas le arrojaban infinito. Es decir, que por lógica de razonamiento matemático, científico, físico, Dios existe. Y él lo comprobó, él lo pudo comprobar de esa manera. En la era humanista, donde él tuvo su vivencia, el centro del universo ya era considerado el ser humano, ya no era Dios. Era una mentira peligrosa, porque ciertamente el ser humano es lo más alto de la creación de Dios, tiene el nivel más alto de la creación de Dios, pero el centro es Dios. Y aquí querían denotar que el ser humano, el cuerpo humano, de por sí ya podía explicar todo lo que pasaba en el universo y explicaba toda la ciencia y todo se podía saber a partir del ser humano, de su razonamiento, de su comportamiento, de sus procesos biológicos, porque ya aquí en finales del siglo XVI, XVII, ya habían disecciones de cuerpo, ya empezaban los principios de la anatomía, ya los científicos, los médicos profanaban tumbas y clandestinamente en los sótanos de sus casas ellos hacían experimentos allí. Ya se sabía que la sangre para esa época no estaba suelta en el cuerpo, sino que era un circuito, que era un sistema circulatorio. Ellos ya lo podían saber. Esto les había dado mucho poder y habían vuelto la cara a Dios. Y Blaise Pascal en este libro los enfrentó con ciencias matemáticas, porque Dios sabía que se necesitaba para estudiosos. Y en el prólogo decía, en el prólogo de su libro, La apuesta, decía algo como esto: si crees en Dios y no existe, no pierdes nada. Pero si no crees y existe, perderías todo, incluso el alma. Apegado a esto, te voy a compartir un versículo que está en Mateo 16, 26, 27. Y dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Viendo esto, por eso te digo que esta frase es sarcástica a lo lógico. Después de todo esto y de saber que por lógica tenemos que creer en Dios, si esto no te sirve, te conviene creer en Dios por si acaso. Cuando yo entré al salón, después de haber leído, fue muy extensa la lectura acerca de este personaje, su vida, sus obras, los premios que tuvo, la manera en que llegaba al conocimiento. Yo cuando entro de nuevo, entré como entraron con un trofeo y les dije, hoy vamos a hablar del origen del hombre. No les voy a hablar de una historia bíblica, les voy a hablar de este personaje. Ellos se maravillaron cuando yo les hablé de todo lo que había hecho Blaise Pascal, porque la posición que ellos tenían antes era: el que cree en Dios es estúpido. Es estúpido creer en Dios. Nosotros no somos bobos. Los únicos que creen en Dios son los evangélicos, esos muchachos que van a la iglesia, son bobos. Nosotros somos demasiado vivos para creer en Dios. Y por eso te exhorto a que tú te prepares en fe para poder darle argumento firme a tus hijos, porque eso es un día malo. Cuando tus hijos te enfrenten y te digan, ¿qué Dios? ¿De qué Dios me estás hablando? Eso es un día malo. Y tenemos que estar bien preparados con la armadura de Dios. Y esa armadura, aquí está esa armadura.
Este es el libro de toda la ciencia. Blaise Pascal no se salió de aquí. Él estudiaba todo lo demás, pero él estaba basado aquí. Y me preocupa mucho, ¿verdad?, qué pueda pasar con esta nueva generación. Y quiero que tú me acompañes en una oración, ¿verdad? Yo soy muy buena orándole a Dios en lo secreto. Puedo pasar tiempo conversando con Dios. Pero hoy Dios puso en mi corazón que esto que yo te estoy dando ahora, que impactó a esos muchachos de 5º año y lograron salir de ahí con otra idea, la gloria no fue para mí, fue para Dios, porque yo ni sabía, no tenía idea de cómo iba a enfrentar eso. Yo quiero que tú tengas esas herramientas a la hora que tú las necesites con tus hijos, con tu familia, con personas incrédulas. Y quiero que hagas conmigo esta oración, que intercedamos. Voy a interceder por ti por esto. Dios Todopoderoso, en tu nombre, Señor, en tu poderoso nombre, clamamos en esta hora y en este momento, Señor, por esa sabiduría de lo alto, por ese conocimiento, ese discernimiento, esa inquietud, Señor, que puede dar en la búsqueda de tu palabra. Que tú seas, Señor, visible para las personas que te buscan. Que tú seas, Señor, táctil, que ellas te puedan percibir como tú te has revelado, Señor. Sigue revelándote a la vida de cada uno. Señor, yo clamo por la vida de cada padre que necesita, Señor, darle una instrucción a sus hijos en tu camino, que es el mejor camino, que es el camino que los va a llevar con éxito a todos sus sueños, a todas sus metas. Yo oro por esas metas, Señor, de cada niño, pero que en esas metas, Señor, no se pierdan, que nada los aparte de ti. El amor de Dios es infinito, es misericordioso. Y nosotros lo sabemos, Señor, que de esa intensidad es tu amor. Pero muchas veces nosotros nos apartamos, nos confundimos. No permita, Señor, que no hay nada que confunda estos corazones. Que hoy, cuando reciban esta palabra y en los días que vienen, Señor, cuando sea que la escuchen, pueda quedar sembrada en sus mentes y en sus corazones y les genere esa inquietud de prepararnos. No tenemos que ir a una escuela de teología. La Biblia está aquí. Tu Espíritu Santo está aquí y es el que convence, el que da discernimiento. Señor, danos ese discernimiento cada vez más para que nosotros, esta congregación que tú has escogido, podamos ser esa luz en las tinieblas. Danos esa edificación para los niños. Danos esa edificación, Señor, y trae a esos niños confundidos en todos los diseños divinos distorsionados de este mundo, Señor, para volverlos a ti. Así como yo pude volver a esos muchachos a la existencia, a tu grandeza, Señor, así danos todos los jóvenes que puedas tú traer a nuestro alcance. Tráelos, Señor. Estas redes sociales, Señor, las bendecimos. Gracias por estos instrumentos que nos diste, que no son aprovechados totalmente ahora, Señor, porque hay gente que no ha entendido la evolución de la tecnología y se ha quedado atrás y no sabe qué hacer con ella. Pero nosotros, Padre, que sabemos que es un instrumento poderoso en nuestras manos para llevar tu gloria, tu palabra. Bendice, Señor, este algoritmo. Bendícelo, Señor, y llévalo donde tú quieres llevarnos, donde nosotros no podemos llegar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.